La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 8 y capítulo 9. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar la casa de Yahvé y su propia casa, reconstruyó las ciudades de Hirán, le habían dado y estableció allí a los hijos de Israel. Salomón marchó contra Hamat de Sobat y se apoderó de ellas. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenamiento que había edificado cerca de Hamat. Edificó Betorón, el alto y el bajo, ciudades fuertes, amuralladas, con puertas y barras, Balad y todas las ciudades de almacenamiento que le pertenecían y las ciudades de los carros y de las caballerías y todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el país de su dominio. Todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, ferezeo, jebeo y jebuseos, que no eran parte de Israel, cuyos descendientes habían quedado después de ello en el país y a los que los israelitas no habían exterminado. Salomón los sometió a servidumbre que dura hasta el día de hoy, pero no empleó a ninguno de los hijos de Israel como esclavo para sus obras, sino como hombre de guerra, jefes y escuderos, comandantes de sus carros y de sus caballos. Los jefes nombrados por los intendentes del reino Salomón eran 250 que dirigían al pueblo. Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía: no puedo dejar a una mujer en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Entonces Salomón ofrecía sacrificios a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había levantado delante del vestíbulo de la casa. Los ofrecía según el rito de cada día, conforme a lo ordenado por Moisés, lo mismo en los sábados, las lunas nuevas y las solemnidades, 3 veces al año, en la fiesta de los acimos, en la fiesta de la semana y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las sesiones de los sacerdotes en sus servicios conforme al reglamento de su padre David. Estableció a los levitas en su cargo de alabar y servir junto a los sacerdotes según el rito de cada día, y a los postreros con arreglos y sus sesiones en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios.
No se apartaron en nada de la orden del rey en los tocantes a los sacerdotes y los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos de la casa de Yahvé hasta su terminación. Así fue acabada la casa de Yahvé. Entonces Salomón fue a Asión, Gaber y a Elad, a orilla del mar, en el país de Edom. Hirán le envió por medio de sus siervos barcos y marinos conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir, de donde tomaron 450 talentos de oro que trajeron al rey Salomón. La reina de Saba había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén a probarlo por enigmas. Vino con muchos servidores y con camellos que traían armas, grandes cantidades de oro y piedra preciosa. Fue donde Salomón y conversó con él sobre todas sus inquietudes. Salomón contestó todas sus preguntas sin que hubiera nada que él no pudiera explicarles. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes y los sacrificios que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey: todo cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría era verdad. Yo no daba crédito a lo que oía hasta que he venido y lo he visto por mis propios ojos. Y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosa todas tus gente, dichosos estos servidores que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te quiere y te ha puesto sobre su trono como rey en su nombre. Yahvé, tu Dios, ama a Israel y lo quiere conservar para siempre. Y por eso te ha puesto por rey sobre ellos para administrar dichos derechos y justicias. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedra preciosa. Nunca se vieron aromas como los de la reina de Saba. Dio al rey Salomón. Los siervos de Hirán y los siervos de Salomón que habían traído oro de Ofir trajeron también madera de sándalos y piedra preciosas. Con las maderas de sándalo, el rey hizo piso para la casa de Yahvé y la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá semejante madera.
El rey Salomón retribuyó a la reina de Saba lo que ella le había traído. Además, le dio todo cuanto ella quiso pedir. Después se volvió ella y regresó a su país con sus servidores. El peso de oro que llegaba a Salomón cada año era de 676 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los intendentes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicados 600 ciclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 300 ciclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa bosque de Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un peldaño por detrás, y brazos a uno y otro lado del asiento, con 2 leones de pies junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. No se había hecho cosa semejante en ningún reino. Todas las cosas del rey Salomón eran de oro, y todas las vajillas de la casa bosque del Líbano eran de oro fino, nada de plata, pues no se estimaba en nada el tiempo del rey Salomón. Porque el rey Salomón tenía naves que navegaban a Tarsis con los servidores de Irán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón aventajó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para probar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos, muslos, años tras año. Salomón tenía 4,000 caballerizas para su caballo y carro, y 12,000 jinetes que puso en cuarteles en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y todos los países. El resto de los hechos de Salomón, del comienzo al fin, no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahía el Silonitas, y en las visiones de Idos el profeta sobre Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en
Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Luego se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Su padre en su lugar reinó su hijo Roboán. Hermanos, ayer, hoy y siempre a través de su palabra, Dios Padre Creador de cada uno de nosotros, por medio de la fuerza y la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y con la ayuda sostenedora del Espíritu Santo, habla a cada uno de nosotros de una forma particular cuando nosotros meditamos su palabra, cuando nosotros con disciplina leemos su palabra y buscamos el conocimiento de el mandato que Dios manda a cada uno de lo que quiere ser seguidores de la verdad. Leer la palabra de Dios a través de la historia del pueblo elegido, saber cómo inició la fe y cómo ha venido desarrollándose a través de los sucesos en el Antiguo Testamento, desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Número, y la segunda de Samuel, Jueces y Reyes y Crónicas, y sucesivamente todos los libros del Antiguo Testamento. Es una secuencia de historia de aquellos hombres que antes que nosotros, los que estamos hoy presentes, de alguna forma ellos hicieron obediencia al Padre y otros no obedecieron. El pueblo elegido de Dios es aquel que oye su voz y la sigue y respeta sus mandamientos y los cumple, y cumple con las leyes. El objetivo de Jesucristo al morir en la cruz por cada uno de nosotros para que seamos salvos, si uno tan siquiera creyera en Él y lo sigue, sería salvo Él y todos los miembros de su casa. De manera, hermano, que te invito a leer la palabra de Dios, a descubrir qué dice esa palabra de Dios en tu corazón cuando tú la lees.